Amigos, continuando con la programación del día de hoy, viernes 15 de agosto, tenemos la presencia muy agradable de nuestro amigo Percy Aquino Rodríguez, con quien trataremos temas municipales, políticos y también sobre la participación de su partido, ¿no? El Partido de los Trabajadores y Emprendedores. Percy Aquino ha sido un dirigente social en Comas, regidor, ha escrito un libro, La ciudad que queremos, que plantea el desarrollo del distrito dentro de una ciudad mayor que es Lima Norte. Ha desarrollado algunas interesantes propuestas. Hemos estado dándole repaso ahí a ese libro que de manera generosa nos obsequió en febrero de 2024. Y queríamos preguntarle, pero antes de ello, tu saludo, Percy, al programa para pasar a conversar. ¿Cómo estás, Alipio? Muchas gracias por la invitación. Amigo, en tu libro señalas la necesidad de reformular aspectos importantes sobre la gobernanza municipal. ¿Cómo ves a la luz de estos tiempos? ¿Te consideras un poco que se haya recogido algunas propuestas que tú señalas en este ensayo que desarrollaste, Percy? Bueno, el libro La ciudad que queremos, en realidad también recoge experiencias de algunos gobiernos locales y también algunas propuestas que en su momento el Instituto Metropolitano de Planificación desarrolló en cuanto a formular políticas de desarrollo urbano a largo plazo, ¿no? Recordemos que ahorita, por ejemplo, lo último que aprobó el IMP es un plan de desarrollo de Lima Norte al 2035, así es. Y los municipios debían hacer su plan de manera coordinada con esto, ¿no? De manera articulada. Bueno, en las propuestas que yo hago hay siempre una preocupación respecto a la necesidad de la planificación urbana, que toda gestión municipal, en este caso gestión local, tenga una mirada a largo plazo, lo cual a veces muchos gobiernos municipales no hacen, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la planificación urbana, concretamente, a veces se hacen muchas vías no respetando los parques, los lugares destinados a áreas públicas, ¿no es cierto?, lo cual después genera conflictos. En el tema del manejo de los residuos sólidos, que es un problema importante en toda Lima Norte y en todo el Perú, no siempre hay un manejo integral de los residuos sólidos, como lo digo en el libro, de tal manera que, por ejemplo, ahí se plantea que para Lima Norte hubiera sido importante que la mancomunidad de Lima Norte, que existe y que tiene propuestas, pero que lamentablemente no la ejecuta, pueda, por ejemplo, desarrollar una gran planta de relleno sanitario y después también de basura y a partir de eso también poder de alguna manera sacar provecho, industrializar la basura, ¿no? Porque en muchos lugares fuera del Perú la basura es un negocio, se recicla y genera beneficios ambientales y económicos, ¿no? Y otro aspecto del libro también indudablemente está ligado a un tema que es preocupante y de qué manera pues los líderes locales, en estos casos los alcaldes, debían liderar una política de seguridad ciudadana que no se viene haciendo en realidad, porque sabemos que esto se ha convertido pues, en el principal problema, no solamente de Lima Norte, sino también del país, ¿no? Claro. Bueno, nosotros como programa nos vamos un poco a agradecernos, ¿no? Porque en tu libro señalas, citas al amigo Neptalí Carpo, quien también ha estado presente con nosotros, ya tiene una propuesta, un ensayo de cómo desarrollar Lima, ¿no? Y la semana pasada estuvo con nosotros Carlos Franco Pacheco, un consejero metropolitano que desarrolló la propuesta del Plan de Desarrollo Urbano de Lima Norte de aquí al 35. También señalaba tus aportes, ¿no? Entonces, creo que este tema del desarrollo urbano es de suma importancia, más aún cuando Lima Norte se convierte pues, en una zona de suma trascendencia por lo del puerto, ¿no es cierto?, el puerto de Chancay. Entonces, lo bueno es que tenemos gente que está pensando en ello. Pasando ya, ¿cómo considera de repente una pequeña evaluación, Percy, sobre la actual gestión municipal dirigida por el amigo Ulises Villegas? Bueno, yo creo que una de las falencias de todos los alcaldes, incluyendo el de Comas, es el tema de cómo combatir la seguridad ciudadana, ¿no? Porque no basta pues con tener de repente más serenos o más patrulleros, si no se hace una labor coordinada con la policía y si no hay un liderazgo real del alcalde. No se trata, creo que como en el caso de Ulises, que algunas veces le hemos visto
hacer un show mediático, de subir a una camioneta y decir yo voy a combatir la seguridad ciudadana, sino efectivamente que eso se pueda traducir en una reducción de los índices de delincuencia. Obviamente el municipio solo, el alcalde solo no lo va a hacer, es un trabajo coordinado con la policía, con el Poder Judicial, es un trabajo también de cultura de paz, donde tienen que intervenir los colegios, las asociaciones de vecinos, etcétera. Pero creo que en el tema concreto de seguridad ciudadana, lamentablemente Comas es uno de los distritos más inseguros del país, del límite del país. Y eso, evidentemente, para combatirse necesitamos, por un lado, más policías, y también yo creo, un poco relacionando al libro que escribí, tomar las experiencias de otros países. En otros países como en Nueva York, por ejemplo, la policía está a cargo del gobierno metropolitano, ¿no? Porque cuando uno se pone a analizar, a veces los municipios tienen más recursos en cuanto a patrulleros que la policía de la zona. Entonces, evidentemente, y cuando uno llama a veces ante una emergencia a un patrullero, a un policía, demora en llegar. A veces llega primero el sereno, pero el sereno no tiene pues la capacidad para enfrentar a bandas criminales como son los que nos azotan ahora. Entonces necesitamos un trabajo más articulado entre la policía y el serenazgo, y seguramente puedes pensar de alguna manera en que la labor de la policía en su momento también debería trabajarse con el municipio metropolitano y de manera coordinada con los municipios distritales, ¿no? Tú has sido regidor, Percy. Así es. ¿Cuál ha sido tu principal logro, digamos, como autoridad municipal? Bueno, yo siempre tuve preocupación por el tema social, en el caso, por ejemplo, del tema educativo. Nosotros presentamos y se aprobó una ordenanza para crear en Comas el proyecto educativo local, que se creó por ordenanza. Ya. Pero eso fue, previamente fue producto de un proceso participativo, ¿no? Donde en esta propuesta participaron el sindicato, el SUTE, participaron los alcaldes escolares, participaron la OGEL, participaron gente del municipio, participaron diversos funcionarios del sector, la ONG Tarea también. Ahora, lamentablemente a veces los planes que se aprueban, en este caso, el proyecto educativo local fue inspirado en el proyecto educativo nacional, que es una política educativa a largo plazo. Lamentablemente a veces esto no se cumple, ¿no? Entiendo que a veces el proyecto educativo local tiene un cumplimiento a través, por ejemplo, del área de cultura, pero no siempre es así, porque implica no solamente un tema cultural, implica también un tema de desarrollo de capacidades, un tema de educación ciudadana, porque queremos que Comas y de repente muchas ciudades del país sean ciudades educadoras, ¿no? Para que podamos tener mejores capacidades, no solamente alumnos y profesores, también la ciudadanía en general, ¿no? Pero sí, el país está viviendo una situación política bien complicada. Tenemos un Congreso realmente muy devaluado, el gobierno de Dina Boluarte también está muy severamente cuestionado. Se nos avecina un proceso electoral. Mi impresión es que el Perú se está volviendo inviable con el acrecentamiento de la violencia criminal, ¿no? Hay bandas criminales, organizaciones criminales y al parecer no hay perspectiva de desarrollo. ¿Cómo consideras que hayamos llegado a esta situación, Percy? Bueno, la situación de crisis política institucional viene muchos años, pero creo que se ha hecho más ostensible hace casi 10 años, en que a partir de ahí la corrupción cobró un mayor sentido con Odebrecht, y recuerda que tenemos ya varios presidentes presos. Claro. Ningún país en el mundo en poco lapso ha acumulado tantos presidentes de la República presos, ¿no? Lo que revela que la corrupción ha calado hondo en la sociedad, pero también en los partidos políticos en general. Y ahora último, lo que usted decía, en los últimos años la economía ilegal, que llamamos economía criminal, estamos hablando pues de minería ilegal, de tala ilegal, de narcotráfico, de una serie de economías que están al margen de la ley. No hablo de la informalidad, que es otra cosa. Esta economía ilegal, criminal, que yo la llamo y también la llaman otros, ha penetrado los partidos políticos, ha financiado campañas políticas. Entonces esto es preocupante. ¿Hasta qué punto esperamos que el nuevo Congreso o las nuevas autoridades que se elijan en el 2026 no están contaminados con este tema? Porque en realidad, como alguien decía, ¿de qué manera se va a combatir la corrupción si dentro de las autoridades está la corrupción? Ajá. Entonces yo creo que peor aún ahora vemos un escenario donde hay más de 40 partidos inscritos para participar. Una vez más vamos a ver la fragmentación política y es probable que en la primera vuelta, en abril del próximo año, el partido que gane la primera vuelta no saque ni 10% y van a ir a una segunda vuelta. Y van a votar de repente, ojalá no sea así, en la segunda vuelta, la gente cree que es el menos malo. Lo cual va a implicar que quien salga elegido
no necesariamente tiene la legitimidad. Pero yo también pienso que aquel que salga elegido, quien sea, debería tener cierta mayoría parlamentaria. Porque si no le va a pasar lo que le ha pasado a Vizcarra, lo que le pasa a Dina Boluarte, que al no tener mayoría parlamentaria, a veces tiene que transar con el Congreso, con el Legislativo, y no necesariamente pues el gobierno puede hacer un trabajo como debía hacer, o como lo plantea, por lo menos en su plan de gobierno, ¿no? Tú has señalado que va a haber más de 40 partidos participando, porque el proceso de las alianzas que se han señalado, al parecer quedarán una o dos a lo máximo. El partido de los trabajadores y emprendedores, ¿en qué espectro del escenario político se ubica, Percy? Bueno, es un partido... Tú eres dirigente nacional, bueno, ¿no? Claro, yo soy responsable de Lima Norte, y coordinador ya. del Comité Distrital de Comas, ¿no? Ahora, el Partido Trabajadores y Emprendedores creo que está en el espectro centro-izquierda, ¿no? Hubieron hace ya desde meses atrás varias coordinaciones con varios partidos de ese espectro, de la centro-izquierda, un poco incluso liberales, el partido de López Chao, Ahora Nación, el partido Nuevo Perú, Primero la Gente, otros más que trataron de hacer una gran alianza, llámese así, de partidos de izquierda, de izquierda y de centro-izquierda. Pero lamentablemente en el caso, por ejemplo, de Ahora Nación se quedó solo, porque ellos, Ahora Nación, López Chao puso como condición que en esa alianza debía vivir Salvemos Perú. Salvemos Perú es un partido, pues llamamos del espectro de derecha, donde está el señor Mariano González, llamado Ministro del Amor. Y bueno, y al final, como los partidos de izquierda, la mayoría no aceptaron esto, López Chao se fue solo a inscribir su alianza con Salvemos Perú, pero resulta que Salvemos Perú tenía problemas internos y ha también objetado esta alianza y el jurado lo ha puesto en stand-by esto, ¿no? De tal manera que parece que Ahora Nación y Salvemos Perú van a ir solos. En el caso del PT, no entró a esta alianza, siguió conversando con el partido Primero la Gente, donde está Miguel del Castillo y otra Marisol Tello, que ha sido del PPC, pero obviamente los partidos para inscribir alianzas necesitan, en el caso del PT, un acuerdo del CEN y su estatuto del PT, dice en el artículo 3940, debe ser un acuerdo de la mayoría del CEN, no que señale y rubrique, hay un acta donde dice que va a haber un acuerdo. No ha habido este acuerdo, y no solamente lo digo yo, el personero legal del PT, el doctor Bosa, ha presentado una solicitud al jurado de elecciones para que esta alianza sea denegada, ¿no es cierto? Y también algunos precandidatos que hay en el interior del PT han cuestionado esto porque no han sido convocados para esta reunión del CEN, donde había haber más de 50 más 1. No han sido convocados, por ejemplo, la vicepresidenta del partido, que es Soledad Lozano. No fue convocado, entre otros, el dirigente nacional Nilber López, que es del CEN de PT. No fue convocado el doctor Bosa, que como personal legal también pertenece al CEN. Y no hay pues un acta verídica, por eso consideramos que esta alianza, tal como se ha hecho, sería fraudulenta y esperemos que el Jurado Nacional de Elecciones pueda actuar de acuerdo a ley y disolver esta alianza, ¿no? Lo cual implicará que los partidos se vayan solos. Lamentablemente no es el mejor escenario, ¿no? Sí, eso es lo que preocupa, ¿no? Es una aventura. Con esta dispersión va a ser complicado la lucha por pasar la valla, ¿no? Tienen que hacer un enorme esfuerzo, un enorme trabajo para lograr revertir esta situación. ¿Tú, cuáles son tus perspectivas, Percy, frente a este proceso electoral? ¿Vas a intentar candidatear? Bueno, yo estoy inscrito en el PT, ¿no? Soy inscrito en el PT. Ahora, lo que el PT va a analizar luego de que se resuelva, esperemos favorablemente, esta denegatoria de alianza, y lo cual implicaría que el PT se queda solo, los otros partidos también solo, analizará el PT si conviene participar invitando a algunos candidatos más o conviene participar solos o no conviene, o de repente apoyar a otra alianza que esté inscrita, ¿no? En este caso hay una alianza inscrita, por ejemplo, el espectro de la izquierda, donde está Nuevo Perú y el partido Voces del Pueblo de Bermejo, que hoy día incluso ha hecho su presentación, ha hecho una conferencia de prensa en Lima. Habrá que analizar esto, pero en todo caso también habrá que analizar si no hay condiciones de repente para no ir a una cosa tan alocada, de repente guardarse para las próximas elecciones municipales, donde va a haber otro cronograma y va a haber también otro tiempo para suscribir alianzas. Es un tema que se analizará próximamente, creo, y se tomará la decisión, ¿no? Yo inicialmente tengo la intención de poder postular como congresista, como diputado, pero veremos pues cuál es realmente la situación legal del PT para poder decidir esto, ¿no? ¿Algunas propuestas concretas que tengas, Percy? Bueno, por ejemplo, lo del Congreso, ¿no? Que está totalmente desprestigiado.
¿No crees tú que una propuesta de la renovación por tercio sería ponerlo en el tapete, insistir que se haga, porque sería pues parte del control ciudadano, ¿no? Sí, ¿Tú crees que esta propuesta sería viable y la pudiera levantar? Yo creo que en el libro lo señala, también lo señalo, porque esa renovación por tercio se aplica en otros países, ¿no? Implica que antes de que cumplan el mandato de 5 años, parte del Congreso se someta al escrutinio ciudadano para ver si le da la confianza o no. ¿No? Y si renuevan o no. Ahora, si le renuevan la confianza, evidentemente implicaría que el elector, el ciudadano, confía en ese congresista. Y está trabajando. Y está trabajando. Y parte de la propuesta que tenemos, que también está en el libro, que también es una propuesta política que hemos recogido, entre otros, de nuestro amigo también Nectalí, es de que, mira, la representación de Lima no está bien representada ni en el municipio de Lima, ni en el Congreso de la República. Claro. Si tú ves cuántos regidores metropolitanos, 40, 41, ¿cuántos son de los distritos grandes? Ajá. Muy pocos. No tengo nada contra distritos mesocráticos, ¿no? Que llaman pitucos algunos, pero yo creo que debería haber una reforma para que se elijan, en este caso, regidores metropolitanos de acuerdo a la población electoral de cada zona. De esa manera, a San Juan del Gancho podrían tocarle una cantidad apreciada de regidores, a Comas, a San Martín, etcétera, para mejorar la representación política. Y también lo mismo debería de alguna forma pasar con los congresistas, ¿no? Con los congresistas que también de Lima procedan de algunas circunscripciones de donde hay más población electoral. ¿Y esto para qué serviría? Algunos dirían, bueno, ¿y si lo eligen qué? Si a ti te eligen y eres de San Martín o de Comas y vives ahí, porque debían vivir ahí los electos, tendrás cerca a los ciudadanos para que te puedan reclamar, para que te puedan de repente decir, mire señor, usted está electo como región metropolitano, está electo como congresista y por tanto cumpla con esto. O si no, si es que hay la renovación por tercio, pues, y lo revocaremos. Entonces yo creo que es un tema de representación que debería mejorarlo, para lo cual obviamente se necesita una reforma constitucional, que debería verse. Yo, de llegar al Congreso, esos son los temas que plantearía, ¿no? Y también, obviamente, la descentralización administrativa de Lima Norte, ¿no? Porque mira, Lima Norte tiene más de 3 millones de habitantes, el tercio de la población limeña, y no puede ser que no tenga pues representación. No, está subrepresentada, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que sobrado nos corresponde unos 8 10 congresistas. Claro, de los 30 yo te quiero comprometer, este programa también tiene que servir para ello, Percy, comprometerte a desarrollar estas propuestas, plantearlas, hacerlas de masa, ¿no es cierto? Y a cualquier invitado que venga, plantearles, ¿no? Para que lo cojan y lo lleven, y si es posible, pues, que se apruebe mediante una reforma constitucional en el Congreso de la República. Ojalá tú nos puedas representar, pero creo que hay que asumir ese compromiso, pero si hay que renovar, yo creo que esa es una tarea que debemos desarrollar. Claro, necesariamente, si tú ves a los congresistas de provincias, de cualquier partido, siempre están luchando por obras de su provincia. Así en Lima, que es grande, si hay congresistas representados de los distritos más grandes, obviamente tendrán que luchar por obras y servicios de su distrito. Y yo creo que la ciudadanía también tendrá todo el derecho a reclamarle y de plantearle, ¿no? Si cumple o no eso que está proponiendo. Yo creo que se necesita una reforma política en ese sentido, ¿no? Y también creo que de alguna manera necesitamos que Lima Norte, por ejemplo, si llamamos Lima Norte, pueda desarrollar proyectos de carácter interdistrital. Así es. Cuando hablamos, por ejemplo, de una futura planta de tratamiento de residuos sólidos que podría servir a todo Lima Norte, y recuerda, como la basura es un negocio, esta planta también podría hasta convertirse y dar servicios. Recordemos que hay una planta privada, una empresa privada, no te digo el nombre, que a partir de la basura produce gas. Produce energía en base a gas. Entonces yo creo que temas como este de manejo integral de residuos sólidos a nivel de toda la Mancomunidad de Lima Norte deberían darse, ¿no? Sobre este tema, finalmente, la Mancomunidad de Lima Norte es un tema importante. Lamentablemente, a veces solamente funciona para la foto. Pero los proyectos que hay que son interesantes deberían pues implementarse. Pero yo te planteo un tema, Percy, mira, está el puerto de Chancay. Nosotros somos... Así es. Chancay es zona de influencia, pero nosotros somos zona de impacto. O al revés, creo, ¿no? Entonces... Creo es necesario plantear también la necesidad de que se implemente el canon portuario para Lima Norte, porque por acá van a pasar pues estos grandes cargamentos de material. Claro. Es más, se está planteando la bioceánica de Brasil hasta del Atlántico al Pacífico. Yo creo que Lima Norte va a tener un rol importante y yo creo que esa propuesta de un canon portuario sería buena analizarla y ver la manera de solicitarla, creo, Percy. Claro, debería haber una articulación de todo Lima Norte con lo que va a ser el Norte Chico con el puerto de Chancay que tú mencionas, ¿no? Por ejemplo, necesitamos que se concreten las vías de transportes para que descongestione, porque recordemos que va a haber más flujo no solamente de personas, sino también de carga. Sí. Y obviamente necesitamos también
que el llamado tren de cercanías, que es un proyecto del gobierno que lo va a entregar a un privado, que plantea en una etapa de Chancay a Barranca, para que también facilite el flujo de pasajeros y de carga, también se concrete, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente también necesitamos seguramente que para el puerto Chancay pueda pues acceder las micro y pequeñas empresas que dan servicios, pues no solamente para la gran empresa. Las zonas económicas especiales de tratamiento que se proponen pueden ser para grandes empresas, pero también necesitamos que las micro y pequeñas empresas en un conglomerado o en asociaciones que hagan, puedan pues también ahí ofrecer sus servicios para pues articular su desarrollo productivo con todo lo que demanda y ofrece el puerto Chancay, ¿no? Claro. Algunas preguntas personales que nos han hecho llegar. ¿Por qué no postulas a la alcaldía de Comas o está en tu perspectiva eso, Percy? Bueno, está en mi perspectiva. Recuerda que la ley dice que no te impide que si postularías al Congreso y si no te eligen, puedes postular a la... Sería una posibilidad. Es una posibilidad, no es una posibilidad claro. Porque tenemos un partido inscrito y esperemos pues que para las municipales, que hay otro cronograma, pueda el panorama político quizás mejorar, de alguna manera vislumbrarse mejor luego de las elecciones que haya en el Congreso, ¿no? Obviamente, yo vivo en Comas hace muchos años, no me he ido de Comas, siempre mantengo, mis padres son fundadores de Comas claro, también, claro. Mi familia está en Comas y por supuesto no descarto esa posibilidad. Cuando señalan, ¿usted se considera caviar de acuerdo a la definición de la derecha bruta y achorada, dado que vive del erario estatal? Bueno, yo creo que caviar es un término, es una etiqueta que han puesto, claro. ¿no? Porque yo creo que para tener una posición política, en este caso progresista de izquierda, no interesa pues si vivas en cualquier sitio, trabajas en cualquier sitio o percibas X o cantidad de dinero, ¿no? Yo creo que una cosa es la posición de clase que uno tiene, lo que se identifica, ¿no? El término caviar ha sido acuñado pues por los figuristas y otro un poco de repente creo para delegitimar a algunas personas que no siendo necesariamente pobres se preocupan de repente por los temas sociales. Y yo creo que ese es un tema que es más que todo una etiqueta, ¿no? En realidad. Claro, claro. ¿Qué piensas de la ley de amnistía? Bueno, yo incluso lo he provocado en redes sociales, yo creo que no se puede dar amnistía a personas que han asesinado a gente inocente. O sea, no se está amnistiando a militares que han combatido y abatido terroristas, lo cual estaría bien, porque claro, esa era su labor. Claro. Están amnistiando a militares que han asesinado en La Cantuta y en otros sitios, han hecho ejecuciones extrajudiciales. Y yo creo que, mire, es lamentable, hemos visto a la señora Dina Boluarte en Palacio abrazarse con gente que ha estado presa o que está con procesos judiciales, con militares que ahora son beneficiados con esa ley de amnistía. Ya entiendo que en el Congreso también han presentado algunos congresistas algunos proyectos de ley para poder evaluar o revaluar este tema. Pero creo que además hay muchos pronunciamientos. Nos preguntamos, las personas víctimas de esas que tienen familiares que han sido ejecutados extrajudicialmente, ¿qué justicia van a alcanzar? Claro. Se está negando la justicia. Y yo creo que la justicia debería continuar su curso, ¿no? Y lamentablemente en este caso se está cortando esa posibilidad. Percy, hemos abordado de manera rápida de repente varios temas. Nos comprometemos pues a seguir conversando. Nos da la primicia ahí de cómo queda la participación del PT en el próximo proceso electoral y la participación tuya, obviamente. Nos interesa como residente de Lima Norte y de Comas saber que un amigo, un compañero está pues también entrando en las lides políticas. Ese compromiso, Percy, para seguir conversando. Por supuesto, con mucho gusto, Alipio, nos conocemos hace tiempo y con mucho gusto estar nuevamente acá en Agencia Lima Norte y en tu programa, ¿no? Iniciativa Republicana. Bien. Gracias. Gracias, Percy. Ya nos estamos volviendo a ver. Muy agradecido. Gracias a ti.